Salúdense unos a otros. Dile, qué bueno es que estés en la casa del Señor. Vamos a la palabra en Éxodo capítulo 14, versículo 15. El tema de hoy es cruzando las aguas de los obstáculos. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Fíjense, aquí hay algo interesante. El enemigo tiene miedo cuando hay gente que se levanta, que se pone en pie de batalla y que sabe cruzar las aguas. Amén. Hay momentos en nuestra vida en que estamos pasando por momentos difíciles, que tenemos obstáculos y que sentimos y que muchas veces decimos y que tengo el agua hasta el cuello. Yo no sé cuántos lo han oído, pero hay momentos en los que nos hemos sentido así. Sentimos que tenemos una serie de obstáculos y que no salimos de una cosa y pasa otra y pasa otra. Y como que todos estos obstáculos nos impiden avanzar. Amén. Y entonces, en estos momentos nosotros le empecemos a decir al Señor: Señor, ayúdame. Señor, haz algo. Y entonces vemos aquí, en este momento, vemos que el pueblo de Israel estaba rodeado. Vemos que el pueblo de Israel venía siendo perseguidos por los egipcios con carros. Venían y estaban rodeados. Aquí estaba el mar, no tenían para dónde coger. Y entonces vemos aquí que Moisés le clama. Y vemos lo que el Señor le dice. Dice que extienda su vara sobre las aguas y que siga adelante. Y entonces esto es sorprendente. Porque muchas veces nosotros hemos estado en esta situación y le hemos estado pidiendo al Señor que haga algo, y el Señor en este momento nos está diciendo: yo te he dado autoridad, yo te he dado poder. Habla a esa situación con la autoridad que yo te he dado. Pero entonces muchas veces nos quedamos ahí, nos quedamos enfocados como la gallina cacareando cuando pone huevo alrededor y estamos ahí y no despegamos. Y el Señor nos está diciendo en esta hora: yo te he dado autoridad. Amén. Y cuando tenemos autoridad en Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Usarla. Amén. Y entonces en esta mañana oro para que juntos como iglesia sea el Señor revelando, sea trayendo revelación a su pueblo y sea rompiendo las escamas de nuestros ojos y que nos lleve a través de su Espíritu Santo a cruzar las aguas. Pero que esas aguas no nos queden por las rodillas, no nos queden por los tobillos, no nos queden por los lomos, sino que empecemos a cruzar esas aguas, así sea nada, pero por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y cuando usted y yo empezamos a creerle al Señor, déjame decirte algo: las aguas se van a abrir, los caminos se van a abrir y usted y yo vamos a pasar esos obstáculos. Amén. Y cuando hablamos de esta parte, cuando hablamos de cruzar las aguas, vamos a ver qué es cruzar las aguas. Pero antes de este tiempo quiero meterlos un poco a la historia de esta congregación. Cuando mi esposo y yo nos casamos, que el Señor me hablaba del Señor, comenzamos a hablar del Señor, no sé si él se acuerda. Yo siempre oraba. Y oraba por la nación, oraba por la ciudad. Y yo siempre oraba y decía: Señor, Barranquilla es puerta de oro, Barranquilla es puerta de oro. Y declaraba, y yo empezaba a declarar. Y él a veces me miraba así como gallina mirándose, como que esta mujer que dice. Pero bueno, y yo siempre, y de pronto, cuando yo de pronto veo que hacen esta parte por el malecón, hacen el centro, toda esta parte dice puerta de oro. Y yo digo: wow, esto era lo que yo estaba orando al Señor, esto me había puesto. Y entonces, en esos mismos tiempos, yo le clamaba al Señor y les clamaba al Señor por puertas del oriente, por puertas del oriente y por las puertas del oriente. Y no tenía idea por qué yo le clamaba por eso. Pero cuando Dios me da el nombre de la iglesia, me dice: ríos de agua de vida del oriente. Yo: Señor, del oriente, pero es que así no suena mucho, del oriente. Y yo: ok, listo, no voy a pelear con eso. Y
Hoy en este mes estamos hablando de que es el mes de las aguas, de los elementos. Estamos hablando del elemento de las aguas y el Señor nos ha llevado para estas temporadas siempre a repartir ¿qué? Amén. Y esas aguas que nosotros repartimos, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué hacemos con ellas antes? Las oramos, las ungimos y empezamos a declarar que son almas que van a ir ¿al qué? A los pies del Señor. Recuerda algo, para el Señor no hay coincidencias. Para el Señor hay un orden establecido y tú y yo tenemos que aprender a escuchar al Señor. Así sea la cosa más rara. Pero recuerda algo, el Señor siempre tiene un propósito y va a colocar las fichas en su orden. Así tú y yo no lo entendamos, Él sabe lo que hace. Amén. Y entonces, es este momento el que el Señor nos está hablando como iglesia y nos está mostrando. Hay unas aguas que tenemos que cruzar y esas son esas aguas que nos van a llevar a una libertad. Amén. Veamos otra vez Éxodo capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Y entonces, hoy como iglesia, es hora de que tú y yo nos levantemos y nos paremos delante de esas aguas. Y empecemos a decirle a esas aguas que se abran, pero en el nombre de Jesús. Empecemos a cambiar esa situación que está en nuestro entorno en el nombre de Jesús. Y si es necesario que tú empapeles tu habitación, tu casa de la palabra de Dios y comiences a hablarle a esas aguas para que se abran, es el momento. Porque el Señor te ha dado autoridad. Y cuando te ha dado autoridad a través de la palabra. Pero muchas veces nos quedamos con esa palabra y tenemos una sobredosis de prédicas, de palabras y de todas estas cosas, pero no las ponemos en práctica. Y es hora de que ya comencemos a usar las herramientas que el Señor nos ha dado. Y entonces vemos aquí, con la autoridad dada en Cristo, yo tengo poder. Y yo voy a hablarle al agua de los obstáculos que están al frente de mi vida. Amén. ¿Cuántos los van a hacer? ¿Cuántos se van a mover? En el nombre poderoso de Jesús. Pero hoy, mediante actos proféticos, yo quiero que usted ahí donde está, comience a decirle, Espíritu Santo, ahí donde está, Espíritu Santo, hoy le hablo a las aguas de mi familia, de mi finanza, de mis estudios, de los límites y de todos mis negocios, a mi crecimiento espiritual y a los planes y proyectos que tú has colocado en mi vida. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que por el poder de la sangre de Cristo, hoy se abren. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen esta palabra que han dicho? Pero hay algo importante, cuando hablamos de este fluir de estas aguas, tenemos que entender. Dile al que está a tu lado, tienes que entender. Porque muchas veces hay un dolor que tenemos a nuestro entorno, situaciones físicas que usted y yo no podemos negar. Amén. Pero vemos aquí algo. En la mitología, cuando volvemos al contexto del pueblo de Israel, vemos en la mitología de Egipto, en todo esto, nadie podía salir al desierto si el faraón no daba permiso. Amén. ¿Captamos? Nadie podía salir de Egipto hacia el desierto si no tenía la autorización del faraón. Amén. Y entonces vemos aquí que el Señor le habla a Moisés. ¿Y qué es lo que le dice a Moisés? Ve y dile al faraón que deje salir a mi pueblo. Amén. Y nosotros decimos, bueno, ¿y por qué el Señor le tenía que pedir permiso? Dios no es todopoderoso, no es grande, no es majestuoso. ¿Qué le costaba a él coger y decirle a Moisés, ve y saca a mi pueblo? ¿Y por qué tanta cosa? Amén. Pero vemos aquí que Dios es un Dios de autoridad y que Dios respeta la autoridad. Y que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas, ¿qué? A nuestra manera.
Yo adoro a Dios a mi manera, yo busco a Dios a mi manera, y entonces estamos a lo Frank Sinatra, a mi manera. Y las cosas con Dios no son así. Y Dios es un Dios de autoridad y nos enseña a través de su Espíritu Santo y nos enseña a través de su palabra que Él mismo respeta la autoridad. Entonces manda a Moisés. Y fíjate que hubo un trato, porque estaban todos los dioses que ellos adoraban en Egipto. Y entonces vemos que esos 10 dioses que ellos adoraban en Egipto fueron las pruebas, las plagas que ellos tuvieron. Cada uno de sus dioses fue quebrantado, uno a uno, para que el pueblo de Israel supiera que Dios era el que los estaba guiando. Amén. Y para que tú y yo sepamos que los ídolos de nuestra vida tienen que ir siendo quebrantados. ¿Cuál es tu ídolo? De pronto algunos decimos, bueno, que estamos hablando entre cristianos, o de pronto, no, yo no tengo ídolos en mi casa, pero ¿cuál es el ídolo que tú tienes en tu casa? De pronto es el dinero, de pronto el ídolo es el orgullo, es que yo, somos un yo, Carvajal, todo yo lo hago bien, si yo no lo hago, nada sale bien. ¿Cuáles son los ídolos que tenemos? Y el Espíritu Santo hoy nos está diciendo, de pronto nuestros ídolos pueden ser nuestros hijos. Somos muy sobreprotectores, y se lo digo porque ese es un ídolo que el Señor tuvo que quebrantar en mi vida. Parece mentira, cada vez que yo venía los miércoles, que venía a servicio, alguno de los niños se me apretaba. Y entonces yo estaba agonizando hasta que el Señor me dijo, entrégalos. Señor, ¿cómo así? Entrégalos. Y entonces tuve que aprender, Señor, yo me voy, mis hijos se quedan aquí en tus manos, yo voy a hacer lo que tú me mandas a hacer. Y muchas veces dejamos que los ídolos comiencen a coger poder. Amén. ¿Cuál es tu ídolo? Y hoy el Señor quiere que tú y yo dejemos esos ídolos de Egipto y que comencemos a ver su poder. Y cada uno de los dioses de Egipto fue quebrantado y a la fuerza, así sea la fuerza, Faraón tuvo que dejar ir al pueblo. Por eso es que tú y yo tenemos que cruzar esas aguas, de ese obstáculo, ese mar rojo que hemos tenido ahí, que está impidiendo que tú y yo avancemos en nuestra vida con el Señor. Habrá muchos ídolos que se te van a presentar, muchos obstáculos que quieren mantenerte en esclavitud. Y es hora de que usted y yo le digamos a esos ídolos, en el nombre de Jesús, estás quebrantado. Amén. Y que empecemos a cruzar esas aguas, porque el Señor está abriendo para que tú y yo pasemos, porque Él no quiere que nos quedemos en la esclavitud. Amén. Y cuando tú y yo no nos damos cuenta, como decía el hermano, hubo otra confirmación, aparte que el hermano Ángel hoy hizo a través de su palabra, y decía, muchos dejan de venir a mi casa porque están cómodos en la suya. No, es que yo miro la prédica después. Sí, eso está bien. Pero yo bueno, yo estuve en el mundo secular y yo iba a cuanto concierto y me encantaba la música, pero jamás cambiaba un CD por un concierto. No sé ustedes si lo hicieron. Y el que no, pues que me firme la Biblia porque es santo. ¿Saben? No es lo mismo estar en la casa del Señor. No es lo mismo recibir la palabra de primero a recibirla después. Y muchas veces estamos dejando a Dios para después. Pero eso sí, cuando tenemos una necesidad, ahí enseguida, Dios bombero. Señor, ayúdame. Y es aquí donde el Señor nos está diciendo, quebranta el ídolo. Y ve hacia adelante, porque yo quiero que tú superes los problemas. El estar en el Señor no quiere decir que no vamos a enfrentar situaciones. Vamos a enfrentar situaciones, pero recuerda algo, hay uno que va contigo. Hay uno que va en ese viaje contigo, que no te va a dejar solo, que te va a apoyar y que te va a ayudar a afrontar
a salir adelante. Amén. Y entonces recuerda siempre, cuando estés en ese momento, cuando vayas a cruzar ese mar rojo, dile al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo en mis fuerzas no puedo, pero tú hoy abres las aguas y en tu nombre yo paso. Amén. En tu nombre yo sigo. Dios le dice a esta iglesia, nos está diciendo, no llores. No es tiempo de pararnos en las aguas a llorar. No es tiempo de pararnos enfrente de las aguas a frustrarnos. No es tiempo de pararnos enfrente de las aguas a renegar de nosotros. Ay, ¿por qué a mí? No. Tú y yo tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Y la única forma de hacerlo es a través de todas estas pruebas. Todo lo que tú y yo estamos viviendo nos van a fortalecer espiritualmente. Amén. Y entonces, cuando vemos a una persona, bonito cuando vemos a esas personas que están con unos cuerpos fit y que tienen esos músculos y que tienen todo eso. Pero esas personas tuvieron una etapa de disciplina, tienen años de preparación. Pero nosotros con una semana o 3 días a la semana ya queremos tener y nos quejamos. Y decimos, ay, yo hago ejercicio, yo voy y camino y no tengo nada, no me sale nada. Y uno, los frutos se ven, hermano, dígale al que está a su lado, los frutos se ven. Amén. Pero también hay otras aguas que usted y yo vamos a tener que ir pasando. Y es para las aguas para entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos queremos entrar a la tierra prometida? Vamos a Josué, capítulo 3, versículo del 15 al 17. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron y como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Fíjate algo, estas aguas son interesantes. Fíjate que cuando muere Moisés, el pueblo decía, bueno, queda Josué, y de pronto ellos como que no le tenían mucha fe. No sé cuántos de ustedes les ha pasado que de pronto no le tienen fe a una persona y dicen, bueno, será, va a tocar. Y así estaba el pueblo de Israel. Pero el Señor respaldó a Josué. Y no solo eso, sino que le da una orden. Y es la segunda vez que van a cruzar las aguas. Ojo, en el primero fue el mar Jordán. Pero ahora van a entrar a la tierra prometida. Y el Señor le dice, dile al pueblo que entre y que apenas los sacerdotes pongan los pies con el arca, metan los pies al agua, las aguas se abrirán y van a pasar. Y así fue. Y de hecho el pueblo cruzó en seco. Amén. Y cruzó a esa tierra prometida. ¿Cuántos de nosotros tenemos promesas del Señor? Uy, poquitos. ¿Cuántos de nosotros tenemos promesas del Señor? ¿Sabes? Y muchas veces nosotros estamos en pos de cruzar esa tierra prometida, de pasar a esa tierra prometida. Pero ¿sabes algo? El Señor conoce nuestro corazón. Y muchas veces tú y yo nos hemos creído, bueno, yo no sé usted, pero yo la primera. Yo siempre pensé que yo era un pancito de Dios. Y muchas veces nosotros creemos eso, pero sabes que el Señor sí conoce. El Señor sabe si yo soy egoísta. El Señor sabe si yo alcanzo esa tierra prometida o esa promesa, sabe si me voy a olvidar de Él, si voy a tener un mal uso, si voy a olvidarme de los que están a mi alrededor, si dejo de servirle. El Señor conoce nuestro corazón. Amén. Y Él nos ha dado una promesa para ir a esa tierra prometida y nos ha mostrado ese Jordán y dice, mira, ya vas a cruzar, pero ¿qué está pasando?
Meto los pies y no pasa nada. Yo hablo y no pasa nada. ¿Qué será? Y es ahí cuando usted y yo tenemos que decirle al Señor, Señor, muéstrame a través de tu Espíritu qué impide que se abran mis ríos. ¿Qué impide que se abran mis aguas? Egoísmo, dureza de corazón, me olvido del Señor. ¿Cómo estoy yo? Porque muchas veces queremos pasar allá y pensamos que Dios no está atento, pero Dios sí conoce mi corazón. El pueblo solo hasta que hubo muerto el último de los que renegó, habló y puso en duda la obra del Señor, hasta que murió el último, el pueblo pasó. Toda la generación que pasó fue nueva. Los únicos que eran viejos fue Josué y Caleb. Pero de resto todos eran una nueva generación. ¿Sabes? El Señor está llamando a una generación que le crea. Pero también a una generación que le dé su corazón. Una generación que aprenda a vivir en sus milagros. Que aprenda a declarar su palabra. Que aprenda a vivir en fe. Y que aprenda a creerle. Y que tenga un corazón agradecido. Amén. Y entonces por lo menos empezamos a hablarle del Señor y muchas de las cosas de las que le pedimos al Señor le decimos, ay Señor, danos platica, Señor. Mira, Padre, cuando tú me bendigas yo voy a hacer esto y esto y esto. Ah, pero no está diezmando. Sí, no diezmamos. Y sabe, el que no diezma al Señor y uno dice, bueno, si le roba al Señor, me roba a mí, yo con ese no salgo. Suena feo, pero es cierto. No nos gusta, pero es cierto. Y nosotros tenemos que aprender a honrar al Señor. Y a honrar al Señor es en todas las áreas de nuestra vida. Y muchas veces lo último que se convierte en los cristianos es el bolsillo. Ay, pastora, ¿va a pedir ofrenda después? No, no voy a pedir, ya pidieron las ofrendas. Pero hay que hablarlo. ¿Sabe? Este era un tema que a mí por lo general nunca me gustaba hablar. Y aquí está el hermano Mario y la hermana Joara que son testigos de eso. Y yo me los volaba. Hasta que el Señor me apretó en eso y me dijo, tienes que hablar porque el pueblo no es bendecido porque no les hablas de eso. Y tuve que empezar a hablar de esto. Y ojo, me cuesta. Porque la fama que tenemos los pastores, y gracias a Dios el Señor a nosotros no nos ha bendecido y no ha sido por la iglesia. Nos ha bendecido porque a Él le ha placido y por otras áreas. Pero la gloria siempre es para Él. Iglesia, ¿quieres cruzar tu mar rojo? Empieza. Ay, es que no me sale esto. Empieza, pídele al Señor que te muestre. ¿Cuál es esa piedra, esos obstáculos que tiene? ¿Y por qué tu mar no se está abriendo? Si Dios está llamando a una iglesia, una nueva generación, una iglesia llena de fe, llena de poder, y si yo estoy declarando qué está pasando en mi vida, a ver, y el Señor nos está llamando y dice, el Señor, iglesia, yo te quiero bendecir, quiero que cruces ese mar, quiero que cruces esas aguas que estás viviendo, pero también te pido que aprendas a obedecer. Amén. Y por decirle a uno de las cosas, le dije las finanzas, pero hay otras cosas que es más importante también. Y es nuestro corazón. Muchas veces somos muy egocéntricos. Nos cuesta, no queremos pedir perdón. Ay, que yo no me voy a rebajar. ¿Sabes? Cuando tú y yo aparentemente nos rebajamos, estamos grandes delante del Señor. Y vienen bendiciones grandes porque somos grandes ante los ojos de Dios. ¿Qué me importa a mí si el otro me ve chiquito y me ve rebajado, si Dios me ve grande y tiene grandes cosas para mí? Amén. ¿A dónde voy a ir yo? ¿Los ojos de las personas o los ojos de Dios son los que me van a bendecir? Entonces tú y yo tenemos que dejar ese orgullo, esa arrogancia, y tenemos que decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? A mí me interesa ser grande a tus ojos. Amén. Y yo voy a pasar a esa tierra prometida en tu nombre. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Viene una iglesia que se levanta,
Una iglesia que viene llena de bendición, en donde la incredulidad va saliendo por las puertas y le está dando paso a la fe, creyendo que el Hijo de Dios tiene poder sobre su casa, tiene poder sobre nuestra vida y tiene poder para conquistar. Y en el nombre de Jesús, tú y yo vamos a conquistar. Amén. ¿Cuántos le creemos? Pero hay otras aguas que tenemos que cruzar. Y ojo, estas aguas son las aguas de la idolatría y de la autosuficiencia. Vamos a Jueces capítulo 7, versículos 5 y 6. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Amén. Antes de entrar en esta parte, los introduzco en el contexto. Gedeón estaba en sus labores cuando se le aparece el ángel de Dios. Y cuando se le aparece el ángel de Dios y le dice que es hombre esforzado, que es hombre valiente, y él dice: Señor, si yo soy el pequeñito de mi casa, de mi pueblo, ¿dónde? ¿Dónde viste eso? Y entonces el ángel le dice: sí, el Señor te dice, bueno, si es así, deja que yo, espérame aquí mientras yo traigo ofrenda ante ti. Y el ángel le dice: sí, ve. Imagínense la ofrenda de ese tiempo: matar un toro, prepararlo, hacer los panes y después llevarlo y presentarlo. ¿Como cuánto en esa época? Sin horno, sin microondas, sin air fry ni nada de eso. Mínimo todo el día. Y el ángel le dijo: ve, yo te espero. Y entonces él va, prepara su ofrenda y el ángel lo esperó. ¿A cuánto Dios está esperando todavía con la ofrenda que le prometimos? O eso que le prometimos. Señor, si tú me das esto, si tú haces esto, Señor, yo voy a hacer esto. ¿Cuántos el Señor está todavía esperando? ¿Sabes? Cuando hagamos promesas al Señor, cumplámoslas. Aprendamos a ser fieles. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Amén. Y cuando le prometamos algo al Señor, cumplámoslo. Y bueno, vemos aquí que Gedeón llegó donde el ángel, llevó la ofrenda, llevó todo, y no solo eso. Entonces, después que hubo quemado la ofrenda y todo esto, él le dice: bueno, ahora ve y mata el segundo toro de tu padre y ofréndalo. Y el papá de él era sacerdote de Baal. Ojo. Y entonces él le dice: ok, listo, Señor, si tú lo dices, ahí va. Coge el toro, destruye el altar de Baal, porque le dijo: destruye el altar de Baal, y con las estatuillas de acera haz fuego y pones ahí, lo quema. Él cogió el toro, hizo todo eso. Ojo. ¿Usted se imagina que en su casa, de su abuela, de su tía, usted vaya y le coja los ídolos y se los parta? ¿Qué se arma? ¿Para dónde lo mandan? Y peor, este tipo el papá era el sacerdote. Y partió todo eso, hizo como le dijo. Y no solo eso, sino que cuando pasa eso, viene todo el pueblo en manada, viene todo el pueblo y le piden a su papá, le dicen: dánoslos para matarlo, porque destruyó los ídolos, cogió el segundo toro y todo esto. ¿Y por qué el segundo toro? Porque el segundo toro se le sacrificaba a ese Dios. Ese fue el que le pidió. Y entonces él hizo todo lo que le dijeron. Le obedeció al Señor. Y bueno, fíjense algo, cuando viene todo el pueblo y le dice: mándamelo, ¿qué le dice el papá? Le dice: bueno, si vale Dios, que se defienda solo.
apenas él destruyó los altares y los ídolos, se perdió la autoridad sobre ese territorio. Tú y yo tenemos que saber cuándo vamos a conquistar un territorio. Muchas veces mucha gente me dice, pastora, vamos a... Y yo les digo, calma, calma. Porque hay autoridades que usted y yo no podemos meternos, sitios donde usted y yo no podemos meternos si no tenemos la autoridad dada por el Señor. Y vamos a ser contaminados. Ya. Y por eso el Señor cuando las cosas las hacemos porque el Señor los mandó. Ahora, no vayan a ir a su casa, a la casa de la abuela, de la tía, a romperle las cosas y vayan a decir, la pastora nos mandó. No, Señor, yo no los he mandado. Coja usted y métase con el Señor y haga lo que el Señor le diga a usted. Amén. Y entonces, es aquí donde Él, no solo eso, sino que el Señor viene y le dice, ahora, después de esto, ve y reúne un ejército. ¿Y sabe cuántos reunió? 32,000. Y en esos 32,000 el Señor le dice, no, son muchos. Después si ganan van a darle la gloria a eso. Ve y di que al caer la noche, que todo el que quiera irse, el que esté recién casado, todo el que se quiera ir, que tenga miedo, que se vaya a sus casas. Y así fue. En la noche hubo fuga masiva y quedaron 10,000. Después de esos 10,000 el Señor le dice, aún son muchos. Vamos, ojo, ve y llévalo a las aguas. Ojo, y ahí es donde la palabra, la cita que teníamos. Jueces 7, 5 al 6. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Amén. Miren, el que se metió de cabeza al agua, no. Esos que andan llorando sobre las aguas, ay, quejándose. No, no son actos para el ejército de Dios. Vaya para allá. Aquellos que se pusieron a lamer, no son actos. Solo aquel que las coge y está vigilando, que tiene el oído abierto a lo que el Señor le dice. ¿Sabes por qué? Los otros no eran actos. Porque los otros se iban a quejar. Ay, ¿por qué así? Porque el Señor les dice, en vez de decirle, pónganse las espadas, pónganse los cascos, pónganse, le dice, lleven unas teas, lleven unas ollas de barro, súbanse al monte. Y solamente lo hicieron los obedientes. Aquel que no dice, no, es que a mí no me parece, vamos a entregar las aguas. No, 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 es que a mí no me parece. ¿Y quién dijo que uno va a coger, que va a conquistar agua? ¿Quién dijo que esa forma de evangelizar? No, que vamos a dar comidas a los necesitados, a las personas que están. Esas personas, ¿quién dijo que va a venir a la iglesia? ¿Quién las va a traer aquí? ¿Cuándo van a venir? No, no es a tu manera. El Señor no está llamando a los murmuradores. Ah, no, es que en la iglesia del pastor Juan así no se hace. Bueno, si a ti te sientas bien en la iglesia del pastor Juan, vete para la iglesia del pastor Juan. Porque aquí el Señor dio esta orden. Es con tea, es con olla de barro, es quebrándola, es haciendo bulla. Pero muchas veces no nos gusta. Porque es que, no, eso antes no se hacía así. ¿Qué cosa? La iglesia antes no era así. Acuérdate algo, empezando por mí. Yo soy renuente a los cambios. Pero a mí el Señor me lleva a cambiar y me forza. Y muchas veces nosotros nos oponemos a lo que el Señor está haciendo y hacemos bloqueo. Y el Señor está necesitando una iglesia que le escuche, que sea obediente. Una iglesia que aprenda a escuchar. Si dice el Señor de cabeza, Señor, yo no me sé poner de cabeza, pero ahí voy.
Y es así como el Señor le da la victoria con 300 sobre 2 ejércitos. ¿Cuántos ejércitos vamos a nosotros a enfrentar en nuestra vida diariamente? No sé. Pero sabes que si aprendemos a escuchar la voz de Dios y en lo más irrisorio, en lo más raro, en lo más estratégico, sabes que si es del Señor, vamos a escuchar y vamos a obedecer. Porque la victoria está con Él, no en mi estrategia, en las estrategias de Él. No es en mi poder, es en el poder de Él. Amén. Y si tú y yo como iglesia queremos avanzar, queremos crecer en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que aprender a escucharlo, a tener un oído sencillo y simple para decir, Señor, si tú lo dices, está bien, voy de las manos tuyas porque contigo soy multitud. Amén. Y el Señor hoy nos está llevando y nos dice, iglesia, yo soy cambio en los tiempos, soy el Dios de estrategias, mi carácter es único, mi deidad es única, pero yo te voy a llevar a través de los tiempos. ¿Sabes? Cuando el Señor nos lleva, Él nos sostiene. Iglesia, el Señor hoy nos está llamando y como para concluir, el Señor nos está llamando y dice, quiero llevarte y que cruces las aguas de la esclavitud, pero que vayas siempre teniendo en cuenta que eres mi hijo, que sepas siempre que si yo hablo, tú vas a ir de la mano mía y que vas a cruzar en medio de ese mar rojo por ese agua, por ese camino seco hacia aquel lugar. Pero también, ¿sabes qué? Aún si pasaste el mar y llegaste al desierto, yo en el desierto voy a estar contigo. Porque no vas a estar solo. Y no solo eso, sino el Señor te dice, te voy a llevar a las tierras prometidas, esas promesas, pero tu carácter va a ser transformado. Porque necesito que tengas un carácter sencillo, un carácter de hijo. Recuerda algo, el hijo cuida los bienes de su padre. El hijo cuida la casa de su padre. Imagínense la hermana Joana, que alguien vaya a tirarle piedras a la casa de su mamá. ¿Usted qué hace? ¿Sabes? Es esos hijos que el Señor quiere que defiendan su casa, que defiendan la casa de Él, que cuiden lo que está en su casa, que valoren lo que está en su casa, porque Él los va a llevar a esa herencia, a esa tierra prometida. Pero también el Señor quiere que nosotros crucemos sobre esos altares, sobre esas aguas de idolatría y de autosuficiencia. Los altares van a ser quebrados, los ídolos van a ser quebrados, porque hay un solo Dios al que le sirvo. Pero aparte de eso, no es en mi autosuficiencia, no son mis títulos, no son todo lo que sé, no todo lo que soy, ni las relaciones que tengo. Es el poder de Dios en mi vida. Es el poder de Dios que va conmigo. Es el poder de Dios que me va a dar la victoria. Amén. Y cuando tú y yo cruzamos esas aguas sabiendo que Dios está de nuestro lado, cosas grandes van a pasar. Amén. Y por último, Rabí, este mes es un mes de preparación. Y el Señor nos está llevando en este tiempo a unos 2 momentos importantes. Nos está llevando uno que es la fiesta de las primicias. Y de pronto ahora el hermano Marlon estaba preguntando sobre esta parte. ¿Y qué es la fiesta de las primicias? Es esas promesas que lo primero es la promesa de la resurrección de Cristo. La primicia recuerda algo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y luego fue resucitado y luego ascendió. Entonces es la primera gavilla, es la resurrección. Pero también las primicias son los primeros frutos que le consagramos a Dios. Entonces estos frutos son en hijos, estos frutos pueden ser en dinero, estos frutos pueden ser en cosecha. Amén. En algún momento el Señor me llamó a mí a dar primicias por mis hijos. Y ese año fue la primera vez que di primicias por ellos. Y cuando yo decía, bueno, tan raro, porque yo sí había aplicado lo otro y todo, pero por mis hijos nunca lo había hecho. Y en ese año, cuando di esas primicias, de pronto a mi hijo lo llevé para algo en la pierna, en el pie, y de pronto
le hacen unos exámenes y salen una serie de cosas que no me gustaron. Y en mi corazón estaba quebrantado y comienzo a llorar y le comienzo a pedir al Señor, Señor, muéstrame cómo oro con respecto a esta situación. Y el Señor me recordó y me dijo dos cosas. En Isaac tendrás descendencia. Y me dijo algo más. Me dijo, tú diste primicias por él. ¿De qué te afanas? Yo dije, sí. Y fue cuando el Señor trajo paz a mi corazón. Y empecé a darle gracias a Dios y a alabar al Señor. Y después a mi hijo lo operaron. Y ese día estaba yo tranquila y él estaba jovencito. Y me acuerdo que cuando él sale del quirófano, que lo miro y todas esas cosas, y hablo con él, y dije, ¿cómo te sentiste? Y dice, bien. Y me dice, ¿sabes qué? Me sentí tranquilo porque yo te vi tranquila, yo sabía que todo estaba bien. Y yo sé que el Señor estuvo ahí. Muchas veces tú y yo no hemos aprendido a darle esos primeros frutos al Señor. Y muchas veces pensamos, no, es dinero. No se trata de dinero. Se trata de honra. Se trata de cobertura. Se trata de cubrir a mi familia. Señor, yo voy a dar primicias por mi familia porque yo quiero que mi familia esté guardada. No sé qué situaciones hay en tu familia o en tu casa, pero en la mía yo necesito cobertura. Señor, no sé, por un trabajo, por un proyecto, por lo que es. Es una cobertura, es en fe. Ojo, esto es en fe. Si usted no cree, no lo haga. Haga en fe. Y se trata de honrar a Dios y decir, Señor, ¿sabes qué? Te entrego esto. Porque si está en tus manos, está mejor. Porque en las mías se pueden ir, se pueden dañar. Yo no tengo la forma. Pero si en tus manos está, ¿quién las va a arrebatar? Amén. Y el Señor nos está preparando, pero también nos está preparando como ejércitos. Nos está preparando. Viene un tiempo en el que ustedes van a salir a evangelizar, pero se van a ir a preparar. Preparen su corazón. Prepárense física, espiritualmente, porque hay muchas almas que van a venir y ustedes van a ser esos que van a cuidar. Esos pastorcillos que yo voy a poner después a estar cuidando esos rebaños. Pastora, y de pronto de los que están allá afuera, no, de pronto no sean esos, serán otros, pero de que el Señor los trae, los trae. Amén. Y la gloria será para Él. Yo te invito, iglesia, que te pongas sobre tus pies. Y en esta mañana vamos a decirle al Señor, Señor, aquí estamos, Padre. No sé cuál sea el agua que tú tengas que cruzar. No sé cuáles sean los problemas, los obstáculos que estén en tu vida. Pero te invito en esta hora que los presentes delante de Dios. Si es primera vez que tú estás en esta casa, si es primera vez que nos estás escuchando, te pido de manera especial que hagas una oración conmigo, aceptando al Señor, porque de pronto dices, es que no sé cómo hacerlo. Recuerda, en este momento, cuando tú y yo somos hijos, tenemos heredad. Vamos a orar en estos momentos. Iglesia, me apoyan. Amado Dios, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Te ruego, Señor, en esta hora, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Reconozco, Señor, que moriste en la cruz por mí, que derramaste tu sangre por mis pecados, por mis iniquidades, por toda rebelión. Y en esta hora yo te acepto como mi Salvador, como mi único Dios, como mi único Señor. Y te doy gracias porque me llamaste. Gracias porque me hablaste. Gracias porque me llevarás de la mano a cruzar esos ríos de obstáculo, esas aguas de obstáculo en tu nombre. Gracias porque me adiestras para las batallas y porque en ti tengo la victoria en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, hay fiesta en el cielo. Cada vez que un pecador se arrepiente, los cielos están de fiesta. El Señor se goza y los ángeles se gozan. Amén. Y ahora a ti, iglesia, esa situación que estás pasando y estás diciendo, no sé cómo atravesarla. Pero hoy el Señor te habló.
Si gustas, pasa al frente y dile: Señor, aquí estoy. Hoy por acto de fe, camino, cruzo hacia el otro lado. Cruzo de la mano tuya, Señor. No cruzo en mis fuerzas. Señor, hoy te pido que se abra ese mar rojo, Señor. Señor, ya no soy esclavo. No soy esclavo de mi carne. No soy esclavo de mis emociones. No soy esclavo, Señor, de las circunstancias que están a mi alrededor. Yo cruzo por esas aguas, Señor, para libertad. Y en tu nombre, Señor, hay libertad. Es en el poder de tu Santo Espíritu que hay libertad, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús te doy gracias, porque las aguas de la esclavitud se van a secar. Y porque voy pasando de la mano tuya en el nombre de Jesús, Señor. Pero también, Señor, yo voy a cruzar esas aguas, Señor, hacia la tierra prometida, hacia la tierra que fluye leche y miel. Porque en tu nombre, Señor, ahora mismo los obstáculos, Señor, de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu, de mis emociones, quedan atrás, Señor. El estar dudando de ti, Señor, el estar dudando de lo que va a suceder, ahora lo dejo atrás. Y en esta hora camino como generación que avanza, camino como una generación de Josué, camino como una generación que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Camino como una generación que dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Camino con el poder del Espíritu Santo y te doy gracias, Señor, porque está hecho en los cielos y en la tierra. Y cruzo, Señor, hacia esa tierra que fluye leche y miel. Los obstáculos en esta hora son inhabilitados. ¿A dónde tú me vas a llevar? Yo voy, Señor. Yo voy. Las fronteras se abren. Ahora mismo se van abriendo las aguas de las fronteras para caminar hacia aquel lugar de la mano tuya. No iré en mi propia fuerza, voy en tu poder, Señor. Pero también, Señor, voy a superar esas aguas de la idolatría, de la autosuficiencia, Señor. Ahora mismo los ídolos, Señor, son destruidos. Esos ídolos, Señor, de ego, esos ídolos de arrogancia, esos ídolos de ira, esos ídolos, Señor, bendito Dios, de creer que somos autosuficientes, se van destruyendo en esta hora. Y en el nombre poderoso de Jesús, camino hacia esas aguas. Las cruzo en tu nombre, Señor. Las cruzaré, Señor, y tendré la victoria dada en Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú me llevas, Señor, a nuevos niveles. Gracias, Señor, porque cuando el pueblo de Israel estuvo frente de las aguas, los enemigos temieron. Gracias, Señor, porque hoy el enemigo va a temer. Porque en tu nombre, Señor, voy hacia adelante. Cruzo de la mano tuya y llego a donde tú me vas a llevar. A ese plan, a ese propósito, a ese proyecto que tú tienes para mí, Señor. No voy sola, no voy solo, voy de tu mano, Señor. Ahí donde estás, preséntale. ¿Qué es ese obstáculo que hay? ¿Qué es eso que te impide llegar? Comienza, entrégale al Señor. Señor, aquí estoy. Voy de la mano tuya. No es en mi poder, es en el poder de tu Santo Espíritu. No es en mis fuerzas, es en tu fuerza, Señor. Es con tu mano poderosa, Señor. Es con tu presencia. Es con tu gracia. Señor, tú abres lo sobrenatural, tú me sorprendes. Señor, así como Gedeón conquistó ejércitos con 300, Señor, yo, Señor, en esta hora, mi casa y yo conquistaremos, Señor, nuevos lugares, nuevos territorios, nuevas cosas. Tú nos llevas de la mano, Señor. Mi familia, Señor, es restaurada, Señor. Tu bendición está sobre mi vida, sobre mi
ministerio, sobre mi futuro. Tu presencia, Señor, está conmigo. Ahí donde estás, dale gracias, Señor. Te alabo, te bendigo, Señor. Recibe la gloria. Gracias, Señor, porque se abren, Señor, las aguas. Gracias porque voy cruzando de tu mano al otro lado. Y gracias, Señor, porque en el otro lado tú también estás conmigo, Señor. Allí tú estás conmigo, Señor. No estaré solo. Tu presencia está conmigo, Señor. Y cruzaré, Señor, iré de victoria en victoria a nuevos niveles en Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y ahora entrego esta semana delante de tu presencia. Y todo, Señor, lo que haya que hacer, en tus manos estás. Sorpréndenos positivamente. Danos tu bendición 24/7. Señor, que a donde vayamos, Señor, tu presencia vaya con nosotros, Señor. Guárdanos de imprudencias propias y ajenas. Colócanos en el lugar correcto con las personas correctas a la hora correcta para recibir tu bendición. Y abre las compuertas de los cielos, Señor, sobre tu casa, sobre tu pueblo, sobre mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno. Salúdense unos a otros. El Señor los continúe bendiciendo.